Bienvenidos, los saludan Gibran y Cristian para discutir el día de hoy la figura de la bruja. Vamos a hablar de algunas cuestiones históricas, pero sobre todo pensarla desde, digamos, inmanente ambigüedad, que me parece que podría ser interesante para la actualidad y también para escapar de alguna forma del retrato estereotipado tan presente en la industria cultural de la figura de la bruja. Y bueno, para ya de una vez comenzar, Gibran, ¿cómo estás? Bienvenido. Y la pregunta que te quiero hacer es, si alguien te dice bruja, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué tal, Cristian? Gracias, buenas noches. Buena pregunta, interesante, pero así como en un ejercicio de asociar rápidamente, a Ujú. mí lo que me viene es Halloween, ¿En francamente. serio? A mí, sí, Ok. sí. Así de primera instancia pienso en Halloween, ya después pienso en películas norteamericanas, Ok. ¿no? Pienso en octubre, ¿no? O sea, es decir, Ok. sí, lo primero que yo pensaría es eso. Digo, seguramente para el auditorio va a ser criticable o no, pero tú preguntaste, yo te contesto así, sin pensarlo mucho. Está perfecto, para eso era la pregunta. Si quieres, yo me hago la pregunta a mí mismo rápido para ya darte la Sí, palabra y comenzar. Yo cuando me dicen bruja o cuando algo surge que me recuerda a bruja, similar a lo tuyo, aunque yo no pienso en Halloween, sino literalmente fui quizás hasta traumado por la industria cultural de los noventas, que es cuando yo era niño, y se me vienen a la mente imágenes de cuentos de hadas, concretamente el de Hansel y Gretel, que es un cuento de hadas alemán, pero creo que también se ubica en espacios de América, que la figura de la bruja, que además tú por querer los dulces de una señora que no conoces, luego eres castigado por una mujer que físicamente te espanta, y luego eso se combinó con la película Brujas, que se basa en la mm, novela de Roald Dahl de los noventas, es decir, la versión ujú, original. Esa la vi fácil unas 3 o 4 veces y me robó el sueño. Y entonces tengo siempre la imagen de la bruja maestra que ahí en la sala de conferencia se quita la ujú, máscara y sale ujú. ahí en todo su esplendor diabólico. Bueno, esa imagen me quitó el sueño en muchas noches de mi infancia y eso se me quedó. O sea, es exactamente la imagen estereotipada que por lo menos yo hoy el Ujú, día intentar de deconstruir o por lo menos darle el contexto histórico de cómo llegamos al punto de que creo que mucha gente se imagina así una bruja y ya no se explica, bueno, cómo surgió eso, tiene que ujú, ser de esa manera y por qué ujú. quizás es problemático imaginarnos las brujas de esa manera. Ok, de acuerdo. Sí, mira, yo creo que también por razones de la infancia, siempre he tenido como cierta afición, podría decir, como curiosidad por toda la gama de monstruos, ¿no? Digamos, ¿no? Que están en estas fechas. Igualmente, mi infancia tuvo que ver mucho con pedir dulces, disfrazarse, etcétera, ¿no? Y entonces, si siempre es una cosa que asocio con eso, ya eventualmente, digamos que esa afición maduró en algún sentido y se convirtió en un interés genuino por saber el por qué, digamos, en todo caso, los disfraces eran esos, de dónde vienen, o sea, Ujú, cuál es la historia, básicamente, ¿no? De eso que tanto me ha gustado o que tanto he disfrutado en tanto que niño, ¿no? Bueno, y también como adulto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria cultural de estos días de Halloween y Día de Muertos. En México hay una combinatoria eh, particular, ¿no? ujú, En tanto se festeja Halloween de alguna manera, ¿no? No es nada raro. Y también está obviamente la conmemoración más bien arraigada en lo indígena, ¿no? Y eventualmente um, en el contacto con la cultura española, etcétera. Entonces es una amalgama bastante sui generis por sí misma, ¿no? Pero bueno, en algún punto, como te decía, eso me ha llevado como a curiosear el origen de, como veíamos en el programa pasado, de los zombies, de vampiros, momias, etcétera, ¿no? Los más célebres, digamos, y otros tipos de monstruos, y eventualmente también preguntarse por lo que llamamos la historia de las brujas, ¿no?
Ujú. Entonces, bueno, cuando hago eso, pues las cosas se ponen mucho más interesantes, tal vez, ¿no? Es decir, uno ve que hay ciertos aspectos de bastante seriedad, muchas veces, como en el caso del tema de hoy, trágicos, verdaderamente, ¿no? Y que sin embargo, bueno, desaparecen, ¿no? En cuanto uno los consume como elementos de entretenimiento, etcétera, ¿no? Un poco esa es como mi historia, por así, con este tipo de temas, ¿no? Bueno, creo que con estas dos narrativas entramos tú y yo en el, digamos, mainstream, yo creo que del imaginario que tiene la mayoría de la gente sobre la idea, la palabra, el concepto de brujas. Esto puede ser bueno, porque me parece que entonces podemos hacer el viaje con los argumentos de hoy, quizás con más personas, y por lo menos yo intentaré de mostrar, como ya dije en las palabras de inicio, la, me parece, inmanente ambigüedad en la idea de bruja desde sus inicios. Que ahora tú, Gibran, o eso me anticipaste, vas a Ujú, hablarnos un poco sobre la historia de la idea de bruja, por ende, obviamente, de la cacería de brujas infame, por qué surgió eso, algunas pistas de explicación de esto, que es muy difícil, y en mi caso, luego me enfocaré en abordar brevemente, porque si no sería eterno, en lo que dijeron tres autores específicos sobre las brujas, que es por un lado Freud, ok. Adorno y luego Benjamin. ¿Por qué esos tres? Porque esto es un canal donde se habla mucho de teoría crítica. Obviamente se podrían haber abordado miles de autores y autoras, pero se aguantan. Y escogí esos tres porque me parece que no son autores que se hayan de ninguna forma especializado en el tema, pero justo por eso me pareció sugerente rastrear en sus obras algunas pistas que me parece que sin querer, queriendo, nos dan alguna, pues no sé si génesis histórica, pero por lo menos algunas pistas para comprender la evolución de la idea de bruja, Ujú, su importancia en el análisis de la sociedad de la figura de la bruja, porque estamos hablando aquí de autores que cuando hablan de la bruja lo observan como fenómeno que intentan usar para explicarse algo a ellos del mundo. Y entonces me parece que de ujú. esa manera, por lo menos eso creo, llego a algo de lo que yo quiero explicar hoy, que es que la figura de la bruja tiene una contradicción interna que el día de hoy, y eso lo anticipo de una vez, me parece que se ha abierto hacia el lado que a mí me parece, por lo menos, peligroso. Pero te invito, si quieres, Gibran, que nos cuentes un poco, Ujú. porque leíste un libro sobre, entre comillas, porque sería otra vez Sí, muy, muy largo, en síntesis, según tú, ¿cuál es el origen histórico de esto, la cacería de brujas, cómo surgió todo ujú. esto, para que la gente tenga por lo menos una idea de inicio? Sí, bueno, les puedo contar lo que yo he sabido en un libro de un historiador francés que se llama Guy Bechtel, y él escribió un libro en torno a varias figuras femeninas a lo largo de la historia y relacionadas con, de alguna manera, con la iglesia, con la religión, em, con la moral, etcétera. Y una de esas figuras precisamente es la de la sorcière en francés o la bruja en español. Y, y bueno, tú decías que vas a hablar de un ternario, ¿no? O de un Ujú, trío de autores, ¿no? Freud, Adorno y Benjamin. Y resulta que lo que podríamos ubicar como en buena medida los funestos creadores de la imagen de la bruja e incentivadores de su persecución y eventualmente su asesinato a gran escala de mujeres, son otros tres, podríamos decir, ¿no? Que lo que he encontrado es que hay otros tres personajes, teólogos, religiosos, dominicos, lo cual es de llamar la atención. Siempre hay unas ciertas historias particulares en relación a los dominicos. Y bueno, en el caso en el que estamos, se trata de tres personas que provienen de esa formación, alemanes, o de lo que hoy sería Alemania, y a quienes se les atribuye pues haber creado la imagen de la bruja, los que crearon el imaginario como tal, los que le dieron consistencia, los que pavimentaron el terreno para
el golpeteo real de los cuerpos de estas mujeres acusadas de brujería, Ujú, y también de algunos hombres, pero bueno, mayoritariamente se trató de mujeres. Y que bueno, podríamos decir, o de hecho, en este, pues hasta en gran medida famoso libro sobre las brujas de esta italo-norteamericana Federici, que es como un libro muy leído, particularmente por las mujeres, o al menos en mi ujú, experiencia así ha sido, con quien me he topado que hablan de ese libro, lo han trabajado, han dedicado mucho, mucho tiempo a su estudio, pues resulta que son igualmente mujeres, muchas de ellas se suscriben como brujas, de hecho, ¿no? Y esta autora, bueno, dice algo, me parece de bastante interés, porque, a ver, creo que lo que puede ilustrar en buena medida la persecución de las brujas es la documentación de otro genocidio, un genocidio particularmente dirigido a las mujeres, y que comparte muchos rasgos con los genocidios de los países colonizadores, cosa que la autora trabaja, y eventualmente también con el genocidio nazi. Es ujú, decir, hay muchos elementos que en un análisis comparativo pueden arrojar ciertas constancias. Eh, para pensar, evidentemente, la posibilidad de defenderse de que esto volviese a ocurrir de alguna manera en el mundo, ¿no? Ese sería un poco el interés, ¿no? No es mera acumulación morbosa, ¿no? Sino que me parece que también el estudio de todos estos genocidios pueden arrojar ciertas formas de comprensión para ujú, poder prevenir, evitar que esto siga ocurriendo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son, digamos, los propagandistas, ¿no? Los creadores de verdaderamente de la propaganda, del retrato hablado, como dice Bechtel, ¿no? En tanto incluso se hizo toda una iconografía en la que se mostraba a la población los rasgos, ¿no? De las supuestas brujas, ¿no? Cómo identificarlas, qué rasgos tienen, etcétera, etcétera. Es decir, verdaderamente se trata así de una propaganda multimedia, como dice Federici, dice ella, con el fin de generar una psicosis de masas entre la población. Y una de las tareas primeras, dice ella, de la imprenta fue alentar al público sobre los peligros que suponen las brujas, ¿no? Ahora, aquí, ¿quiénes son los eh, ideólogos de toda esta persecución? ¿Quiénes son los creadores de esta imaginería? Y bueno, se señala mucho a un tal Hans Nieder, que vivió entre 1380 y 1438, teólogo y dominico alemán, que hacia 1435 publica en un libro que se llama El Fornicarius, donde él insistía en la presencia del mal, particularmente en la región del lago Leman. Eh, Históricamente, al parecer, lo digo un poco al pasé y tal vez eventualmente pueda especificar más datos, pero es muy de llamar la atención que la tasa de asesinatos fue particularmente elevada en Suiza y los países germanos en relación a Francia, Inglaterra, España, Portugal e incluso Estados Unidos. Es decir, no es que no se mataran mujeres y no fueron pocas, pero los números que se suelen manejar, eh, lo que ocurre en esta región, supuestamente habitada por el mal, por el diablo, según Hans Nieder, ¿no? Es muy llamativo. Y de hecho, bueno, se dice que a él, a este dominico alemán, eh, pues se le debe justamente lo que se puede llamar el retrato hablado, ¿no? Como una especie de se busca, ¿no? Que lo construye, ¿no? Y que, bueno, eventualmente se va difuminando de alguna manera por Europa. Eventualmente va a venir un libro que es todavía mucho más famoso y al que mucha gente o muchos historiadores, de hecho el propio Freud, Benjamin, por supuesto Federici, el historiador Bechtel que menciono, francés, todo el mundo pues se ve obviamente en la obviedad de recurrir a un libro que se publica en 1487, es decir, unos 50 años después del de Hans Nieder, que se llama Malleus Maleficarum,
escrito por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, que eran un par de inquisidores alemanes y otra vez dominicos. Y podríamos decir, digamos, para usar un lenguaje tal vez más cotidiano, un lenguaje que se toma un poco de la psicologización, ¿no? Eh, de la cultura actualmente o de la sociedad, ¿no? Podemos decir que este manual es una especie de manual diagnóstico. Funciona un poco parecido, ¿no? Digamos, ¿no? Es decir, incluso la expresión cacería de brujas no en balde se utiliza en diferentes ambientes o aspectos porque la lógica que está detrás de la persecución de estas personas, ¿no? El verdadero delirio en el que caen estos personajes y que son también algunas personas que incentivan que muchas otras sigan, ¿no? Pues justamente nos hace pensar que hay ciertos elementos actualmente que no están demasiado lejos, guardando las distancias. Entonces pareciera que este libro del Malleus Maleficarum, pues funciona como un manual diagnóstico, ¿no? Que muchos jueces de hecho tenían en la mano. Era como el libro de cabecera a partir del cual podríamos entonces decidir o no si estábamos en la presencia de una bruja y por supuesto lo que habría que entonces que provocar, ¿no? O qué hacer, ¿no? Ahora bien, es un libro, por supuesto, donde ya rebosante de misoginia, como todo el mundo se ha puesto de acuerdo en decir, porque es una cosa obvia, ¿no? Es una cosa evidente, ¿no? Y donde, bueno, se dice que particularmente las mujeres son propensas a los encantos del diablo por su debilidad emocional y mental, podríamos decir, ¿no? Por su capacidad seductora también, ¿no? Etcétera, ¿no? Y porque, bueno, como fémina, pues tiene una fe en menos, ¿no? Es decir, menor en cuanto a la fe, ¿no? Una cosa que algunos han mencionado, ¿no? Que estos autores incluso dicen por algo se escribe fémina, ¿no? Feminus, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, son herejes per se, son herejes, digamos, ontológicamente hablando, ¿no? Una especie de esencialismo en ese sentido, ¿no? Que obviamente en la actualidad particularmente desde hace unos ya buenos años, bueno, si tú lees esto en clave patriarcal, bueno, es más o menos evidente Ujú, lo que uno puede extraer de este tipo de posiciones, ¿no? Pero bueno, ese libro es en verdad un manual de obscenidad en buena medida, es también un manual de psicopatología perversa en particular, ¿no? Incluso con toques de psicosis, ¿no? Lo que escriben estos autores, ¿no? Y es también un compendio de fantasías sexuales, ¿no? Básicamente, ¿no? Es decir, fantasías sexuales presumiblemente que los propios párrocos, hombres y religiosos tenían y que arrojan, digamos, ¿no? Hacia afuera, particularmente hacia las mujeres, como los agentes provocadores de esa obscenidad, digamos, ¿no? Y que por lo tanto tienen que pagar por ella. Y de paso, al hacerlas pagar por esas provocaciones, pues ellos también desfogaron evidentemente todas sus inclinaciones sexuales bastante reprimidas, digamos, ¿no? Es decir, en buena medida es una colosal proyección lo que estas personas practican sobre el cuerpo de las mujeres. Son ellos los que tienen esas fantasías y son ellos quienes castigan, digamos, a esas mujeres por provocar tales cosas que ellos presentaban como habiendo ocurrido realmente, ¿no? Es decir, no tenían dudas, parece ser, de que creían lo que decían, ¿no? Em, es un libro de difamación, ¿no? Y con esto recuerdo un poco ujú. cuando Lacan dice en francés que a la mujer o on la diffame, ¿no? Es decir, se la difama, que también que suena a se le dice mujer, ¿no? On la diffame, se le ha dicho mujer, pero en francés también suena a difamar, ¿no? Y verdaderamente el libro, pues es un manual de difamación monstruoso, verdaderamente diabólico, ¿no? Como tal, ¿no? Que sin embargo funcionó como elemento legitimador y diagnóstico.
de la cacería de brujas, que va a tener pues un auge bastante importante, particularmente en el siglo XVI y XVII, ¿no? Sobre todo, ¿no? Es decir, poco después de que estos personajes, los tres dominicos, hacen sus libros y sus propagandas, digamos, eventualmente van a tener un peso verdaderamente superlativo, ¿no? En toda esta historia, pues verdaderamente trágica y bastante sangrienta, ¿no? Que muchas veces, pues eso, ¿no? No hay ni rastro de ello a veces en la persistencia popular de la bruja, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En ese sentido, los trabajos de gente como Federici, etcétera, pues me parece que tienen eso a su favor, más allá de que uno pueda tener sus distancias con ciertas afirmaciones tan categóricas, etcétera. Bueno, creo que el hecho de señalar un poco que detrás de la popularidad de la bruja pues hay mucha sangre, ya es, digamos, algo importante, creo yo. Pero bueno, tendría eso para decir de entrada un poco de la historia, ¿no? Ujú, Obviamente tengo otros datos, pero ujú. vamos avanzando de a poco, si te parece. Va, sí, con lo que dijiste voy a cambiar mi guión porque iba a iniciar con Freud, pero me brinco a Benjamin porque él Ok. tiene un texto pequeño Ujú, que se llama, bueno, que es sobre la cacería de brujas, muy breve, en el que él es bastante abierto y ambiguo sobre los orígenes. Dice que es muy difícil ujú, de explicar exactamente en qué momento, por qué surgió, las causas exactas, los números exactos, las regiones donde más menos. Me parece que hoy en día quizás ya el trabajo de los libros que leímos para el episodio de hoy lo dejan un poco más claro comparado con el texto que escribió hace más o menos 100 años, un poquito menos. ujú, Sin ujú, embargo, él sí acusa, como tú ahorita dijiste casi al final de tu argumentación, de que casi todo mundo ya en la época de Benjamin, Alemania, inicio del siglo XX, escuchan por primera vez de una bruja en el cuento de Hansel y Gretel y luego se ujú, quedan con la idea que se plantea en ese cuento, que es básicamente una mujer malvada y peligrosa que vive en el bosque, sobre el cual tiene cierto poder y que vive sola, y lo mejor que es evitar el bosque completo y más la casa que ella tiene. Pero seguramente sigue Benjamin con la acusación que no nos hemos devanado los sesos, como dice él, para saber qué relación tiene esta bruja que sale en este cuento con el diablo, ujú, con Dios, de dónde viene, qué hace, de dónde nace. Es decir, al igual que uno mismo, así lo dice Benjamin en el texto, la gente ha pensado las brujas con este tipo de imaginario durante ya de ese entonces siglos. Y algo que es curioso es que aún así, a pesar de que había gente, y espero que ya no, pero una vez así, que creía en brujas, no por eso su forma de ver al mundo incluía la ideología de creer en brujas. Sobre eso voy a hablar un poco más al ujú. rato cuando cito un texto de Adorno, pero ahora quiero que escuchemos una cita que grabé de este texto de Benjamin antes de grabar. Vamos a oírla y ahorita la comento. Ok. Benjamin recuerda el famoso comienzo de los juicios a las brujas. ¿Cree usted que hay brujas? Se dirige el gran inquisidor a la delincuente. Cuando ella responde sí, él prosigue. ¿De dónde ha sacado usted ese conocimiento? Al no, sin embargo, le dice, entonces es usted un hereje, porque la Santa Iglesia enseña que hay brujas. Lo que fue la esclavitud en la antigüedad, lo que fue la caza de brujas en la Edad Media, la crueldad colectiva real que hizo posible que el individuo satisficiera su crueldad personal sin tener que responsabilizarse de ella, la forma moderna de tal crueldad colectiva que, por ser moderna, pretende ser humana para la gente de hoy, es la burocracia. El intento de Wilhelm von Humboldt de determinar los límites del poder estatal se convierte automáticamente en una crítica de la burocracia. Las personas que la ejercen, dice Humboldt, se convierten en máquinas. Ahora, traje esta cita porque me pareció interesante que Benjamin le llama la
crueldad despersonalizada como condición de posibilidad para la barbarie, en este caso hablando de la cacería de brujas. Ujú, Es decir, que según él, y tiene para mí ahí un buen punto, es que era de los primeros fenómenos en la historia, por lo menos de Occidente, de que ya las personas podían, digamos, satisfacer su proyección, como le llamaste tú, que yo comparto que es eso, pero sin que tuvieran que ejecutarla ellos mismos, ni siquiera tuvieron que hacerse responsable por ella, sino hay ese fenómeno de, como yo le pongo, de despersonalización, permite entonces ese grado de crimen. Ese crimen tan infame me parece que no hubiese sido posible sin el avance ujú, institucional de la llamada ya en ese entonces modernidad, por lo menos en parte. Es decir, que sin instituciones no hay avances históricos, pero al mismo tiempo estas pueden servir y son condición de posibilidad para este tipo de crímenes sin palabras, bestiales. Y algo similar, como también ya lo anticipaste tú, lo vemos ya en una culminación aún peor en el Holocausto, que cuando ujú, Eichmann declara en frente de la corte es que yo lo único que hice era coordinar los trenes que iban al campo de concentración. Yo ujú. como persona no me sentía parte de todo esto. Es decir, eso sería como la punta del iceberg de la despersonalización de una estructura que es, como dije, la condición de posibilidad, me parece, para que puedan surgir y para que puedan cometerse crímenes a esa escala. El contraargumento sería, obviamente, o yo mismo me haría esa crítica, anticipando a la gente que nos ve y o escucha, que bueno, las conquistas, quizás no sé qué tanto ahí fueron producto de ideología o de instituciones que eran necesarias para la barbarie cometida por los conquistadores y qué tanto quizás ahí ese argumento muestra su debilidad, aunque yo diría que la institución de la iglesia también fue la condición de posibilidad para deshumanizar Ujú, a los, como ellos le llamaron, indios, y con ujú, eso también cometer pues, genocidios a unas escalas que me parece que sin eso hubiese sido casi imposible de cometer. Entonces, digamos, ujú, esa dialéctica en el progreso, aunque Benjamin diría que ahí no hay eso, él diría que lo único que es un tren que hay que frenar, aunque yo sí diría que hay una dialéctica inmanente al avance, al progreso, queda ejemplificado en la cacería de brujas que se alimentaba de las instituciones de ese entonces que abrieron la posibilidad para que las personas pudiesen vivir sus fantasías diabólicas, porque hay que decir que quien comete eso, pues sí, digamos, está poseído de alguna forma, no por el diablo, pero sí le ujú, diría que está en un delirio absoluto, sin que ellos mismos tuviesen que personalmente sentirse ujú. responsables y mucho menos ejecutar lo que ellos querían que se hiciera, en este caso, con las mujeres en la cacería de brujas. Y ya para darte la palabra, pensar a la burocracia de hoy para evitar, es decir, para prevenir nuevas cacerías de brujas, que no tiene que ser igual de cruel, yo no digo que se repita exactamente igual, pero sí que Ujú, tengamos este poder estatal, como dice Nietzsche, el más frío de los monstruos, el llamado Estado, que se apoya en un aparato burocrático para el cual lo único que somos son números, en la pandemia me parece que ahí se vio una ventana de posibilidad en lo que eso se puede convertir. Que simplemente el Estado aprobaba ciertas leyes que tú ya no puedes ir con tu abuela a tal lugar porque tu abuela es grupo de riesgo y bla, bla, bla. Y mucha gente murió sola y abandonada. ujú, Obviamente eso no fue la intención de alguien malvado que estaba pensando en cómo hago que la gente sufra. Sin embargo, el poder despersonalizado de la burocracia por parte del Estado abre las condiciones de posibilidad para que se puedan dar fenómenos que se parecen, yo no digo que sea lo mismo, jamás diría eso, pero que se parecen a lo que, como también ya tú dijiste, queremos evitar. Y bueno, hoy hablamos de la cacería de brujas, pero bueno, eso más o menos es lo que quería ujú. compartir de Benjamin y el texto que escribió específicamente sobre la cacería de brujas. ¿Te refieres al texto de Juicio a las Brujas? Ah, sí, perdón, se llama Juicio de Brujas, sí. Sí, Sí, es Hexen. ese. Sí, Sí, exacto, que claro. es el único que hay.
Sí, 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 perdón. que yo sepa, sí, es verdad que Ujú, es interesante porque Benjamin tiene este texto que fue una especie de conferencia para la radio, de hecho, ¿no? ujú, Y también tiene un texto donde habla de la conquista de América, al menos, ¿no? Es decir, ujú, texto temprano, que es una reseña de un libro sobre San Bartolomé de las Casas, ¿no? Y ujú, donde justamente Benjamin va a mencionar al principio de ese texto, eh, dice, la historia colonialista de los pueblos europeos comienza con el espantoso proceso de conquista que transforma todo el nuevo mundo conquistado en una cámara de tortura. Cito solamente esa frase porque de lo que has dicho, justamente como tú sabes, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? O tú hacías esta crítica, digamos, en relación a concebir la cacería de brujas como algo análogo o igual, digamos, más bien, ¿no? A lo que pasa con América particularmente y África, ¿no? Es decir, con el destino de las poblaciones ujú, presentes ahí, ¿no? Antes de la llegada de los europeos, y es uno de los puntos que más aborda esta Federici, que es interesante, es decir, es una cosa que me parece obligaría a cualquier interesado a detenerse en el asunto, a darle más vueltas de lo que le podemos dar en un podcast, pero pues ella justamente hablando de esto, y cuando tú hablabas de la institución de la iglesia, me parece que ella también justamente tiene ese argumento, ¿no? En cuanto a esta tesis de cómo las instituciones de manera inherente provocan o pueden dar pauta a este tipo de tragedias, ¿no? Y justamente ella dice, tengo aquí una cita que dice, al definir a las poblaciones aborígenes como caníbales, adoradores del diablo y sodomitas, los españoles respaldaron la ficción de que la conquista no fue una desenfrenada búsqueda de oro y plata, sino una misión de conversión, una reclamación, que en 1508 ayudó a la corona española a obtener la bendición papal y la autoridad absoluta de la Iglesia en América. También eliminó a los ojos del mundo y posiblemente de los propios colonizadores cualquier sanción contra las mm, atrocidades que ellos pudieron cometer contra los indios, funcionando así como una licencia para matar, independientemente de lo que las supuestas víctimas pudiesen hacer. Y efectivamente el azote, la horca, el cepo, la prisión, la tortura, la violación y ocasionalmente la muerte se convirtieron en armas comunes para reforzar la disciplina laboral en el Nuevo Mundo. Ahí está citando a un tal Cockcroft en 1990, Federici, pero es interesante por todas estas paralelismos, ¿no? Y, y bueno, ella justamente nombra a los americanos colonizados y los africanos también esclavizados, los nombra homólogos de las brujas europeas, ¿no? ujú, Además, es verdad que en el mismo tiempo que está ocurriendo la cacería de brujas, cosa que después justamente se va a llevar también a América, ¿no? A Estados Unidos en particular, pero también a la Nueva España, en el mismo tiempo que están ocurriendo las matanzas, digamos, a diestra y siniestra de mujeres acusadas de brujería, pues también es un tiempo en el que justamente está también ocurriendo eh, pues la doblegación, digamos, ¿no? De las poblaciones conquistadas en América, ¿no? Es decir, es interesante que es paralelo a lo que está ocurriendo y es verdad que muchas veces las formas de definir al indio y de definir a la bruja y las acusaciones que sobre ambos pueden caer son muy parecidas, así como también las representaciones iconográficas, ¿no? Eso me parece de bastante valor en el libro de Federiche, si bien yo diría que no estoy tan seguro que la gran razón o la única razón de el asesinato a mansalva de las mujeres, ¿no? En el caso de las brujas en Europa fuera exclusivamente la irrupción del capitalismo, ¿no? Que fuera solamente el ujú, único móvil. No es que no lo sea o no sea importante, pues, pero ahí en este sentido, este historiador francés, este Bechtel,
pues justamente nombra lo que podría yo llamar muy a la usanza de ese apartado, ese capítulo de la dialéctica de ilustración de elementos del antisemitismo, ¿no? Como que me parece que él también da una lista que podríamos llamar elementos del antibrujerismo casi, ¿no? Es decir, como hay varias razones, ¿no? Es decir, no solamente la económica monetaria, ¿no? Sino que hay otras cosas que en su conjunto gestaron, digamos, la magnitud de este evento, ¿no? Como este historiador dice, es más o menos complicado pensar que para una cosa tan grande solamente exista una causa, ¿no? Ujú, Entonces, él menciona algunas cosas, ¿no? Él dice, la voluntad cristiana puede erradicar los restos del paganismo, el siempre presente antifeminismo, la necesidad de perseguir las herejías, muy importante la reforma y la contrarreforma, el paulatino nacimiento del Estado moderno, la miseria generalizada. Hay que pensar también que son grandes factores para que digamos, para que la población de alguna manera consecuente y hasta diría tenga satisfacciones sustitutivas con la matazón pública de los cuerpos de mujeres, etcétera, algo que tú has mencionado, es decir, como una forma sí, de satisfacción suplementaria, digamos, ¿no? Que alimentaba los más oscuros deseos e inclinaciones en un momento en el que buena parte de la población pues está en la miseria, está empobrecida y además él menciona algo interesante, los cambios climáticos, dice que en esos periodos existieron. Para él son partes que, digamos, contribuyeron a que se consecuentara, como tú has dicho, a gran escala este tipo de actos por una población que no olvidemos estaba mucho menos secularizada de lo que nosotros ujú, estamos y que varias de estas cosas en verdad no es raro que la gente las creyera verdaderamente como tal, ¿no? En este sentido, bueno, el autor va a poner acento en la reforma y en la contrarreforma, es decir, en esta disputa entre protestantes y católicos que llevan a cabo una guerra ideológica y muchas veces no solo ideológica, y que muchas veces los intercambios, digamos, ¿no? Entre estas dos franjas de reinterpretación de la religión, pues precisamente se ubican en la zona donde más matazón de brujas hubo, ¿no? El propio Lutero se dice que creía en las brujas, es decir, en que existían y que también aconsejaba de alguna manera eliminarlas. Y bueno, existe la hipótesis de que em, hay una especie de guerra, o quitemos de la palabra especie, y que en buena medida esto contribuye a la persecución, digamos, de los disidentes por ambos lados, ¿no? Como formas también de mermar al enemigo, ¿no? Como se sabe, para mermar a una comunidad, pues atacar a las mujeres es algo particularmente eficiente, ¿no? Algo que Rita Segato eventualmente después va a trabajar y que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cómo moralmente se le debilita al enemigo al atacar el cuerpo de sus mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, como si fueran carne de cañón, de pronto, muchas de estas mujeres que caen acusadas por ambos vados de lo mismo, ¿no? De brujería, ujú. ¿no? Y bueno, este autor pone acento en ello y pone acento en lo que se supone, yo no lo sabía, pero que se llama la pequeña era glaciar en Europa, Mm, que hubieron varias oladas de un frío atípico que después no se va a repetir de la misma manera, que obviamente hizo que la siembra, que las condiciones de vida se fueran al traste, ¿no? Y en una sociedad altamente religiosa, buscar respuestas ante la tragedia no es nada extraño que se las buscase de la misma índole, digamos, que su religión, y de allí que se creyese que era obra de espíritus malignos, ¿no? Etcétera. Federici más bien piensa que se ataca sistemáticamente a las campesinas, lo cual también es cierto que la mayoría de las mujeres eran pobres y campesinas, como forma de mermar a esa clase, digamos, ¿no? E ir de alguna manera acelerando el proceso de sustitución de poderes, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, eso, son varias razones, pues, pero verdaderamente sí,
cuesta trabajo pensar que es solamente una, ¿no? Sino más bien es una combinatoria de razones religiosas, económicas, psicológicas, sociales, incluso climáticas, ¿no? Que se mencionan que se congregan en esos momentos. Se supone que el cenit de cacería, pues no fue poco tiempo, fueron 2 siglos. Lo datan entre 1450 y 1650, sobre todo los Ujú, últimos años. Estamos hablando de que fue un periodo más o menos largo. De hecho, Federici por eso dice que era una guerra contra las mujeres, como se llama, por cierto, otro libro de la propia Segato, ¿no? Entonces, son datos, me parece interesantes, ¿no? Pensar, em, poder entender cómo es que una monstruosidad de este tipo pasa, ¿no? Como tú has dicho, el aspecto institucional moderno evidentemente es una razón de peso, digamos, ¿no? Para poder entender cómo parece que germinan al interior de esa propia inercia las posibilidades de este tipo de persecuciones masivas, ¿no? Y linchamientos sistemáticos, ¿no? Con tintes básicamente de genocidio, ¿no? sí, o sea, yo antes de ir a lo que dice Freud, que es muy, muy breve sobre las brujas, Ujú, abriría la pregunta es, bueno, si igualamos, entre comillas, igualar, porque no sería tal cual, pero digamos, si comenzamos a comparar o a asemejar por lo menos la matanza a los llamados indígenas con la cacería y matanza de brujas, mi pregunta sería que no por un lado, es decir, por parte de las brujas, eran matanzas en gran parte por un miedo tácito a la superioridad de ellas, que eran manipuladoras, ujú, poderosas, con un pacto con el diablo, con las fuerzas malignas que nos iban a ujú, manipular, que acababa con la cosecha, es ujú, decir, que eran peligrosas, sí, pero por su poder potencial sobre algún grupo o que si quieres hasta sobre un país ujú, entero o sobre la fe de la población. En ujú, cambio, la matanza, o por lo menos como yo la entiendo en gran parte de los pueblos indígenas, fue por lo contrario, por una ujú, simple ideología racista de superioridad, que claro, iba acompañada por diferentes aristas, que una de esas era también que era considerado que ellos tenían rituales, pues sí, medio diabólicos, inferiores, que le daban quizás miedos a ciertos conquistadores muy creyentes, pero que no por eso yo creo que dejaba de ser parte todo el tiempo el elemento no de miedo de superioridad de los ujú, indígenas, sino de usarlos racionalmente, entre comillas, como fuerza de trabajo y en todo caso como deshumanizarlos por simplemente ser seres inferiores, animales, básicamente, que por lo tanto eran dispensables por su no valor y con eso se justificó la matanza. Entonces, por lo menos de bote ujú, pronto, sin que yo ujú. sea experto en esos temas, eso sí creo que por lo menos justificaría desde mi punto de vista la diferenciación en la genealogía de ese tipo de dos matanzas. O sea, ahí sí haría una diferencia con lo que Ujú. acabo de Digo, lo, lo, explicar. Pero lo bueno, lo que encuentran de ajá. común es que ambas fueron practicadas por hombres blancos occidentales. Esta es Mira, como la eso es constante. absolutamente cierto, eso es absolutamente cierto, estoy de acuerdo. Sin embargo, si Porque eso es ese ha el sido argumento, si eso sí, es el argumento de igualarlo, estamos en el mundo de Federici, ujú, de que entonces el sí, capitalismo es el mal con el que explico todo. Y digo, quien sigue este canal no me puede acusar de no ser crítico con ese sistema. Sin embargo, también me parece bastante miope explicar todo a través del ujú, capitalismo y sobre todo porque el capitalismo en sí contiene contradicciones y va avanzando. O sea, había ahí muchas preguntas que incluso aceptando que la culpa está siempre en esto, aún así con ujú, eso no queda intuitivamente claro, sino aún así quedarían muchísimas preguntas. ujú. Entonces, pero bueno, lo único que Sí, hice es a mí complicar un me, poco el asunto. Ajá. sí, a mí me parece, por ejemplo, viendo el argumento de Federici, igualmente, a mí me da más la impresión de que era un móvil sexual que económico el asunto. Sea, yo lo pondré en esos términos, el de las brujas, pues.
Lo Ujú, otro es exacto, sí. diferente, como bien dices, porque allá se trata de la fuerza de trabajo, es decir, Ujú, se les conserva, ¿no? Aunque se oiga brutal decir esto, ujú, ¿no? Pero es incluso algo que han dicho actualmente, ¿no? Bueno, pero si los dejamos vivir, ¿no? No como en Estados Unidos, ¿no? Que se los cargaron a todos, en fin, ¿no? Pero por un fin, como tú dices, en relación a la acumulación, en fin. Pero lo otro, a veces incluso parecería hasta innecesario llegar a esos tipos de matazones de campesinas cuando de manera inherente está desplazada ya la clase campesina, es decir, no hacía falta matarlos, digamos, ¿no? A mí me parece, siempre he pensado que esto es más bien, sí, tal vez leyéndolo en relación al patriarcado, a la represión patriarcal, etcétera, ¿no? A la represión de la sexualidad, a la supremacía de los hombres, sí leyendo desde ese punto de vista, pero a mí me parece, o esa sería mi hipótesis, digamos, ¿no? En todo caso, que el gran móvil es un móvil sexual, libidinal, yo pienso, de economía libidinal, no necesariamente economía monetaria, me parece, es decir, sin descartar que hayan ciertos fenómenos o ciertos episodios de toda esta larga cacería que conecten con intereses económicos, etcétera, ¿no? Pero a mí me pareció, me dio la sensación de no ser tan sólido el argumento, digamos, ¿no? De que era por efecto del capitalismo, básicamente, este tipo de matazón, digamos, ¿no? Es decir, no estoy tan convencido, ¿no? Ahora, es verdad que hay esta disparidad, porque al menos lo que en el papel se dice es que la bruja tiene un poder sobrenatural, ¿no? Que hizo un ujú, pacto con el diablo y que por lo tanto te puede dejar estéril, puede matar niños y etcétera, ¿no? Todo eso, ¿no? Y como dices, puede poner en grave salud el credo, ¿no? De las mayorías, ¿no? Se le ve como alguien que tiene un poder, ¿no? Es decir, ujú, ujú, un poder que hay que limitar matándolas, ujú, ¿no? Y en el caso más bien de los indígenas es más bien como que su propia inferioridad técnica, como dicen en algún punto Horkheimer y Benjamin, es casi una invitación a la conquista, ¿no? O parece funcionar así, que eso legitima ser conquistados pues porque su propia condición, digamos, los hace proclibles, digamos, a ello y por lo tanto se les ve menores, se les ve desde arriba, ¿no? Eso es verdad que es una sensible diferencia, al menos en lo que se ha dicho, ¿no? Lo que se ha rescatado en los diferentes libros, cronistas, en fin, que han ujú. hablado de ambas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Sí, es es que verdad, ¿no? Que hay, es sí, que justo hablando de eso, veo en todo caso, nada más para abrir un paréntesis breve, una semejanza, en todo caso, insisto, mucho más entre la cacería de brujas y el antisemitismo. ujú, ujú, Por dos cosas, muy, muy breve. Por el poder que se adjudica desde el claro, antisemitismo a la figura del judío. a los judíos. El omnipotente, el grupo que Ujú, controla el mundo, que que manipula, que conspira es y ajá. siniestro, exacto, que conspira, que toda la historia mundial de los humanos atraviesa la voluntad de ese grupo. Estoy un poco exagerando, pero más o menos ese es Ujú, ujú, el imaginario del antisemita puro y duro, que se parece en ese sentido de la omnipotencia más a lo de las brujas, por ejemplo. Y lo segundo ujú, es de lo que también tú nos vas a hablar en unos instantes, que tiene que ver con cómo se representa la figura del judío, que en las imágenes que yo sobre todo ubico, obviamente ujú, por el antisemitismo nazi, las imágenes, bueno, tienen rasgos de brujas. O sea, tiene mucho ujú, por la forma estética de cómo pintan a los judíos, su forma corporal física recuerda mucho más a la imagen que ujú, tiene la gente de las brujas y eso creo que no es casualidad que haya una conexión, no es ujú, que sea lo mismo, pero digamos una continuación simbólica entre la imagen de las brujas, su omnipotencia y peligrosidad para el ujú. tejido orgánico de la sociedad, Y que que además luego son eso se... parte Exacto. de la Ajá. propia sociedad, ¿no? O sea, son las mujeres de Exacto. ahí, de la comunidad, ¿no? No Exacto. son las negras o las indígenas o en fin, ¿no? O sea, es gente Exacto. es un asunto endogámico, digamos, ¿no? Que es parecido también a lo que pasa con los judíos europeos, ¿no? Exactamente, sí, 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 sí. Entonces O yo sea, haría en todo no caso esa es, comparación
más que con los pueblos indígenas. Y Ujú. siento, a menos que tú me corrijas, que sobre eso he leído muy poco. No, de hecho, lo que te iba a mencionar es que creo que Ajá, ahí hemos dado con algo interesante, porque ajá, Federici hace esta comparación con los pueblos de América colonizados, ¿no? Es decir, ujú, incluso compara representaciones gráficas de las prácticas de los indígenas que sacrificaban humanos y se comían humanos, en fin, ¿no? Y parecido a la bruja que está haciendo su caldero con niños, ¿no? O sea, y es verdad que se parecen. O sea, es ujú, verdad que se ujú. parecen mucho, que son de la misma época, muchas de ellas. No sé si hechas por los mismos, o sea, interesante, dibujantes o pintores, ¿no? Si hubo uno que se ocupó de los dos temas, digamos, ¿no? Pero es verdad que no existe esa comparativa, que creo que, por ejemplo, tú mencionabas a la película de brujas que te traumó de niño, y Ujú. creo que a todos, porque era bastante creepy, porque te acuerdas Sí, que se quedaba en el cuadro por siempre sí, encerrado. sí, sí, Eso a sí, mí sí, sí. también me friqueó mal, ¿no? Eso es así como el mundo administrado de Adorno, ¿no? Así como ese quedó así como representado. Pero ¿te acuerdas esa escena famosa que igualmente creo que a todo el mundo nos traumó un poco, al menos en aquellos años, ¿no? Que en verdad cuando se transforman, es verdad que te viene a la imagen los afiches que representaban a las largas narices de los Sí, judíos, ¿no? exacto, Y sí. encorvados, ¿no? Y con verrugas y casi calvos, etcétera. Y sí, o sea, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante que, por ejemplo, Barbour, por ejemplo, podría trabajar como repetición de las imágenes, ¿no? Cómo se repiten las imágenes en diferentes épocas, ¿no? Es una tesis muy Exacto, eso interesante sería el tema, sí. de este Barbour, que me parece que ahí podría ser un autor muy importante para pensarlo, ¿no? Pero sí, en efecto, es muy llamativo que se parece y que comparte esos rasgos, ¿no? Es decir, son conspiradores que traen el mal que debemos de eliminar de otra manera, van a conquistar al mundo, ¿no? Van a Sí, apoderarse de... exacto, sí. Otro punto que Sí. añade a lo que acabamos de construir de alguna forma es la idea de la máscara, que en la Ok. propaganda Ujú, nazi de ese entonces, de hecho en las películas que analicé con Balam hace algunas semanas o no sé si ya meses, siempre, hasta en el mismo libro de Hitler, Mi lucha, hablaba de que los ujú, judíos usan máscaras para ujú. invadir el Ok. tejido de la sociedad alemana y desintegrarlo desde adentro. Por eso hay que tener mucho cuidado con ellos, porque a primera vista pueden ser Ujú, como nosotros. Eso es una de las frases más comunes, es que a primera vista uno no sabe que es judío, sino ellos llevan una máscara que oculta su, como dirían ellos, verdadera identidad. Eso era, digamos, el Dixit nazi. ¿Cuál es la verdadera identidad? Había esa obsesión de que hay una esencia auténtica en los humanos, que es ujú, ocultada por esa máscara que llevan los judíos. Y hablando de la película de las brujas y de muchas otras más, la bruja o lleva una máscara o tiene el poder de transformar su apariencia en alguien estéticamente muy, muy bello para encubrir su, como dirían ellos, verdadera esencia, que es bestialmente horrible, estética y también ideológicamente porque es el mal encarnado por su pacto con el diablo. O sea, ahí también me parece que vemos esa ideología para mí fascista en el fondo de además hoy en día sabes cómo ahorita que lo pienso le llama a la ujú, gente es que quedó desenmascarado tal persona o vamos a exhibir a tal persona o le ujú, bajaron los pantalones, o sea, como que ese fetiche, ese imaginario de, bueno, alguien muestra su cara verdadera. Y digamos, eso ujú, creo que en el fondo responde un poco a esa ideología de decir es que hay gente que tiene una máscara para ocultar su esencia. Cuando yo digo, bueno, ujú, todo mundo usa máscara siempre y no hay esa esencia. Nadie tiene una esencia que dice, este es el verdadero Cristian, autenticidad. esta es la esencia de Gibran, exacto. Y esta obsesión creo que ahí también se podría construir una historia Ujú. interesante de cómo eso también en el imaginario colectivo está presentísimo y creo que tiene su Sí, origen en la figura de la bruja y luego en la figura del judío. sí, totalmente de acuerdo, porque viene a resultar esto que la propaganda es mostrar lo que está detrás de la máscara, ¿no? Exacto, exacto. O sea, se convierte en eso, ¿no? O sea, como como la verdad, ¿no? De lo que está escondido, que me hizo recordar a nuestro programa pasado sobre zombies, del cuento de Valdemar, porque Mm, justamente detrás del señor Valdemar que está
congelado, digamos, ¿no? Que está hipnotizado y se quedó allí quieto. Una vez que se cae, digamos, el hechizo, que sería algo parecido a la máscara, ¿no? Pues está Ujú, todo lo exacto. putrefacto, ¿no? O sea, está ya como se fue pudriendo, aunque no se veía, ¿no? Lo que está como detrás de todo ello, ¿no? Pero yo creo que ahí hay algo muy interesante a pensar, es decir, así tal cual, ¿no? Los vínculos entre la cacería de brujas y el nazismo, ¿no? Porque Sí, estoy de además, acuerdo. otra Sí. constante, y aquí yo te quería preguntar tú qué opinas, Ujú, porque, bueno, el nazismo, Alemania, ¿no? Y la ujú. cacería de brujas también, según lo que dicen los historiadores, también destacó el mundo germano en eso, o sea, a mí me parece que siguiéndonos resistiendo a pensar, porque esto daría pauta muy fácilmente a volver a decir que es una cosa del espíritu alemán, ¿no? Eh, Porque no solo fue lo de los nazis, ya ahora también sabemos o podemos ver que también pasó con las mujeres en la cacería de brujas. Entonces, innegablemente el pueblo alemán tiene una inclinación a matar de manera muy grande, ¿no? O sea, fácilmente podríamos decir unas cosas del tipo, pero a mí me parece que debe de haber otro tipo de razones, digamos, históricas del por qué, ¿no? ¿Por qué en esa zona geográfica, en estos pueblos? Porque no es solamente el pueblo, digamos, alemán, lo de las brujas, sino de hecho se dice Suiza, ¿no? Suiza y el exacto. mundo germano, es decir, Ujú. Austria, incluso partes de Francia, de la actual Francia, obviamente lo que es Alemania también, ¿no? Incluso partes de Italia, en fin, o sea, es toda una zona, ¿no? Pero alrededor o nucleada en Suiza. Entonces tú tendrías ¿se te ocurren algunas razones del por qué? Porque mira, nada más te leo lo siguiente. Según este tal Bechtel, Ok, el francés, el libro no es muy viejo, por cierto, creo que tiene ok, unos 8 años, 9. ok. Dice él que fue en Suiza y los países germanos donde más se mató a mujeres acusadas de brujería entre 1450 y 1650. O sea, en esos 2 siglos, según él, de lo que dice que podemos constatar que hay documentación de eso, porque de muchísimas seguramente no se supo nada, ¿no? Dice, él cuenta 35,000 ejecuciones al menos. El segundo lugar de esta lista funesta estaría para Francia y sus vecinos, con 2,800, o sea, son muchísimos menos, digamos, ¿no? Y es algo que la mayoría de quienes han escrito sobre este tema pues se topan, digamos, ¿no? O sea, es como una cosa medio evidente. Los creadores de ambos libros, los tres dominicos, son también alemanes, ¿no? Teólogos alemanes. Entonces, ¿tú crees que haya algo que explique un poco eso en relación a la historia de lo que hoy es Alemania, Austria, Suiza? Sí, o sea, yo también me he hecho esa pregunta sin que sea experto en el tema, pero siempre he pensado que por lo menos dos cosas que voy a decir tienen que ver, sin que Ujú, expliquen todo, porque también es un tema que creo que no ujú. tiene explicación, ni siquiera Sí, multicausal, sino eso va a ser una hipótesis histórica que se va a hay un cambiar y punto en el cambiar y que no cambiar y se nunca vamos a explican saber. ciertas cosas, ¿sí? Sí, exacto. Pero yo diría que son dos cosas. Primero, un complejo de inferioridad que se combina con un espíritu profundamente antimoderno, que eso es una paradoja, porque hoy que está tan Ujú, on vogue y tan de moda la crítica a la modernidad occidental opresiva, y que esa supuestamente nos llevó a los crímenes sin duda bestiales. Hoy hablamos más de la cacería de brujas, pero podríamos hablar de las dos guerras mundiales, el holocausto y muchas otras cosas más. ujú, Yo diría que permitió esos crímenes fue no la modernidad, sino la reactividad antimoderna que se refleja en esos actos. Ahorita voy a eso. ujú, Primero, sobre el complejo de inferioridad, es porque Alemania, mucha gente no lo sabe o no lo ubica tanto, se unifica y realmente existe como país hasta 1871 ujú, con Bismarck. Es decir, que va por detrás de la unificación de Italia, pero sobre todo quienes, entre comillas, es más complicado, pero eso sería una clase de historia, quienes mandaban o quienes eran las potencias antes ya ujú, unificadas, conquistadores, pues era Francia, Inglaterra, España, hablando de la conquista de América. ujú, ujú. Entonces, según había ahí cierto complejo de inferioridad, bueno, ¿y los alemanes qué? ¿Y la Como de gente rezago, germana qué? Ajá, exacto, como que vamos un poco atrás, había como esa ya. percepción, esa idea, Vera, pero ¿dónde queda nuestra grandeza nórdica, germana, que según es superior? Luego además ya había
pasado todas las guerras napoleónicas, la conquista, los fracasos, todo eso. Y digamos, el nombre, entre comillas, de Germania o de los países donde se habla de que son los germánicos, pues no estaba todavía presente. Y eso se ve también un poco en Ujú, el libro de Mi lucha de Hitler, que ya él justificaba también su, vamos a decirlo, francofobia, en parte porque dice que los franceses hasta en ese entonces, estoy hablando de inicios del siglo XX, han oprimido la grandeza de los germanos y lo que sea. Y ahí también se ve claramente, desde mi punto de vista, ese complejo de inferioridad. Y lo segundo es que combina con es el profundo espíritu en contra de cualquier tipo de progresión, avance en la modernidad o, en este caso peor, a la modernidad. O sea, siempre había ahí como el afán de reactivamente aferrarse al statu quo y rechazar por completo los avances inmanentes a la construcción del capitalismo industrial descrito por quien le interese. Bueno, también todo el mundo sabe, Engels y Marx hablaban todo el siglo de eso, ujú, de cómo eso, digamos, evolucionó la economía y por lo tanto revolucionó también la esfera cultural en todos los sentidos. Es decir, poco a poco el fenómeno de la urbanización, el fenómeno de que poco a poco ya la gente, digamos, se convertía en clase trabajadora, trabajaba en fábricas y todo ese, digamos, desarraigamiento, le llamaría yo, de la idea de sangre y tierra, yo vivo como campesino, en esas imágenes ujú, que muchos alemanes hasta la fecha todavía sueñan con ese mundo, les ujú. causaba mucho recelo y a muchos hasta odio. Y para eso tenían que encontrar culpables siempre. Y eso conecta, para ya no irme más al tema de los judíos, porque eso sería otro podcast, al tema de las brujas. Me parece que también en la idea de cacería de brujas o el odio a la figura era, y eso conecta con, ahorita otra vez no voy a hablar de Ujú, Freud, cambio el guión, pero ahorita encaja mejor, un libro que yo leí de Mona Chollet, un libro también muy nuevo, creo que tiene menos años, todavía como 3 años, que se mm, llama Brujas, Estigma o Fuerza Invencible de las Mujeres. Es decir, que abre para mí una vertiente interesante de explorar con respecto a la idea de las brujas es qué tal si lo leemos, tampoco, o sea, igual lo hace Federici un poco, pero no encontré tanto en el libro como yo pensé, que es verla como figura emancipatoria, ujú, como una amenaza para el statu quo en ese entonces claramente patriarcal. Y además, mocho, supercreyente, católico, cristiano, lo que sea, es decir, que cuestionaba el rol de la mujer en la sociedad de ese entonces y por lo tanto era una amenaza para la jerarquía de ese entonces. Entonces ella cita, la bruja es el único arquetipo femenino que posee poder en sí mismo. Mientras que la ama de casa, la hermana, la madre, la virgen, la puta, estos arquetipos se basan en relaciones con los demás. La bruja, en cambio, es una mujer que vale por sí misma. Y eso cuando lo leí no lo había pensado de ujú, esa manera, que ujú, es, a menos que se te ocurra otro arquetipo, obviamente es un estereotipo, sin embargo, como fenómeno, pensar a la bruja como único arquetipo en la historia de la mujer que vale por sí misma sin que sea producto relacional de algo. Y casi siempre es con respecto a algo del hombre o para el hombre. En este caso no, ujú, sino la figura de la bruja vale por sí misma y eso, según en el libro, se argumenta que por eso la amenaza y por eso, digamos, la respuesta tan opresiva a ese tipo de figuras. ujú, Entonces, nada más algunas breves ideas del libro para ya darte la palabra. Al inicio, ella hace una introducción que me pareció interesante de la figura históricamente positiva de la bruja como una mujer independiente, ujú, experimentada, educada, sabia, casi siempre representada como esa mujer ya tal vez un poco vieja físicamente, pero por eso muy, muy sabia y valiosa para su propio entorno. Y luego además también narra un poco las, según ella, causas y alcance de la persecución de las brujas. Que todo eso también fue poco a poco cambiando la imagen de la bruja, porque ahí viene algo que también hemos ya hablado el día de hoy, que al inicio, según este libro, la palabra bruja ujú, no representaba el automatismo en el imaginario colectivo del que yo, por ejemplo, soy parte.
que me imagino Ujú, alguien con ujú, máscara, una bruja horrible que ya no me va a dejar dormir y lo único que piensa es cómo se come niños. Sino al inicio era la bruja como esa mujer sabia con un ujú, valor para la comunidad, digamos. Y ujú. luego Como se maga, centra, como curandera, ¿no? exacto, Ujú, exacto como curanderas, que también al final del programa voy a criticar esa figura, pero por lo menos comparado ujú, con lo que se convirtió es algo por lo menos ujú. ambiguo, ¿no? Y luego Sí. ya tiene cuatro aspectos principales en el libro que me gustó porque son importantes para la actualidad y si todavía existe esa figura de la bruja de manera peyorativa en el imaginario colectivo en el siglo XXI, que es uno que según ella dice que todavía se le acusa de bruja a mujeres, digamos, muy independientes o lo que en México se le llaman las solteronas, que se les Mm. sigue considerando egoístas o ávidas de poder, que, digamos, se les denigra, Amargadas. amargadas, exacto, digamos que se les denigra en lugar de alabar su asertividad. Y pone ahí Ujú, dos ejemplos de mujeres que fuertemente son criticadas o fueron, que es por un lado Hillary Clinton y por el otro lado Margaret ujú, Thatcher, que son a menudo calificadas negativamente como brujas. Y ahí sí entraría otra vez eso, porque obviamente yo también soy muy crítico, perdón, con ellas, pero jamás diría que son malas porque fueron o son brujas, o nunca les llamaría de esa ujú, manera, sino a ya. mí no me Ujú, gustan por las políticas que implementaron. Es decir, yo le haría la misma crítica a ellas que a cualquier hombre. Sin embargo, según el libro, y puede que tenga un punto todavía, a ese tipo de mujeres se les llama brujas. Último ujú, punto, bueno, dos puntos más, que también se les dice todavía brujas a las mujeres que deliberadamente no quieren hijos, que ujú, esto sigue suscitando cierta incomprensión, escepticismo, o en México, y creo que también es cierto, cierto rechazo en la sociedad ujú, de cómo puedes, algo está mal contigo, mujer, ¿qué te pasa? Y ujú, la última es que también todavía, según hay, una discriminación de la mujer en avanzada edad, cuando pierde, entre comillas, su capital estético, ujú, también se le exige que se tiene que cuidar más en comparación con la exigencia que se le hace sobre lo mismo al hombre. De lo ujú. contrario, se les dice, no, es que esta ya se convirtió en una bruja porque ya tiene, no sé, arrugas, ya tiene canas o lo que sea, o subió de peso. Ahí de forma quizás no tanto de odio u opresión, pero sí en tono de burla, que no por eso tiene que ser a veces menos violento para la gente, existe, según el libro, la figura Ujú, de la bruja. Entonces dije esos puntos para, digamos, un poco trasladar lo histórico hacia la ujú, actualidad y qué tanto todavía la idea de bruja, más allá de Halloween, que claro que hablamos de esto porque es Halloween, pero qué tanto, digamos, en el sentido común cotidiano, todavía la gente usa el imaginario de la palabra bruja. ujú. Sí, es verdad que muchas veces funciona como insulto, ¿no? Ajá, como Como exactamente, vieja sí. bruja, ¿no? Sí, La exacto. Sí. expresión vieja bruja. La bruja de que salía en el programa del Chavo del Ocho, por ejemplo. Era una mujer grande que vivía sola, etcétera, ¿no? Y que era Una como bruja. bajada, en fin, ¿no? Sí. Era la bruja, ¿no? O sea, es curioso, pero en México hay una bruja famosa al menos, ¿no? Vía el Chavo del Ocho, ¿no? Pero es verdad que eso, sigue existiendo, pues, ¿no? También es verdad que en función de eso creo que existen todos estos intentos, movimientos, etcétera, de muchas mujeres en particular de reivindicar, ¿no? La figura de la bruja más en el sentido de una mujer autónoma, ¿no? Sabia, sensible, con una sensibilidad particular a los menesteres, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? De la vida familiar, de la casa, etcétera, ¿no? Que creo que es desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, que se reivindica o que se le da esta otra connotación a la bruja, ¿no? Como, y por eso insisto que muchas veces lo que yo siento que, o según lo que yo leí con estas historias en estos libros, ¿no? Sí, sí da la impresión más bien de que son otros móviles y no necesariamente los económicos los que Ujú, provocan esta virulencia, digamos, ¿no? Contra los cuerpos de las mujeres, ¿no? Porque de hecho, en efecto, o sea, de pronto hay una especie de clasificación, ¿no? De, mm, de a qué mujer, o por qué se les mataba, ¿no? O sea, cuáles sean las razones, ¿no? Como muy, muy, muy generales, ¿no? Los supuestos crímenes, ¿no? Y pues es un poco lo que tú has mencionado, ¿no? O sea,
mujeres viejas que viven solas, mujeres que practican su sexualidad de otra manera, mujeres que son demasiado respondonas, digamos, ¿no? Por decirlo así. Ese tipo de actitudes y de prácticas en esos manuales creados por estos personajes vienen señalados como esos indicios clarísimos, ¿no? De brujería. Es decir, casi la bruja es la que sale, ¿no? Del redil, ¿no? De lo que la sociedad, pues sí, en extremo patriarcal, digamos, va estableciendo, ¿no? Entonces, pero a la vez, toda la represión sexual que impera en estas sociedades, Ujú, ¿no? También de alguna manera parece haber encontrado una válvula de salida funesta y bastante desagradable, ¿no? A través de la tortura de las mujeres, ¿no? Es decir, como si la represión sexual se pagara en la cuenta de las mujeres en buena medida, ¿no? Entonces, por la descripción que se hace y por el tipo de ingenio que tenían para torturarles, ¿no? Es decir, es una cosa de llamar la atención, digamos, ¿no? El sadismo, digamos, que se utilizaba, digamos, con las mujeres, ¿no? Este gozar de los cuerpos de las mujeres a partir del castigo, ¿no? Como suplencia de la imposibilidad de gozar de los cuerpos sexualmente, ¿no? Como que ahí me parece que está como en buena medida el meollo de este asunto y que ujú, como sabemos, la figura de la bruja también cuenta con esta connotación hipersexual, digamos, ¿no? De mujer, de casi femme fatal, mujer ujú, seductora, guapa, ¿no? Es decir, con rasgos incluso de cierto tipo, ¿no? La cabellera, etcétera, ¿no? Es decir, también, digamos, tiene una imagen de atractivo sexual también, ¿no? Muchas de las representaciones de la bruja y que también ha sido parte de la apropiación de la figura de la bruja por parte de estos movimientos es también como empoderar su belleza, por así decirlo, ¿no? Y establecerla como una, como un contraataque, digamos, ¿no? Ante la mojigatería o la represión, ¿no? De su cuerpo, de su expresión, y una vez más me parece, pues, en términos muy freudianos, de la sexualidad, ¿no? Y bueno, eso me hace pensar lo que has dicho y en cuanto a lo que te preguntaba, sí, o sea, sí me hace sentido, pues, ¿no? Porque es verdad esto que dices, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día, al menos en este país, ¿no? Si tú le preguntas a la gente con qué asocia Alemania, muchos te van a decir que tecnología, ¿no? O sea, con alta tecnología, con ingenieros muy buenos, con carros muy bien hechos, ¿no? con Con carros, sí, herramientas, o sea, es sí. decir, con cosas que podríamos llamar como de avanzada, modernas, ¿no? Es decir, creo que la mayoría pensaría que, no, Alemania es un país moderno, siempre lo ha sido, Ujú, pero creo que se desconoce esta historia, la tardía unificación de Alemania, ¿no? Y todo lo que le representó en comparación o en oposición a sus vecinos, ¿no? Y eso creo que es un dato que nunca se menciona mucho. O sea, no se explica un poco cómo juega la historia, digamos, de la unificación de Alemania como un factor en contra, digamos, ¿no? Y que de alguna manera orilla, ¿no? A este tipo de reacciones, ¿no? Y sí. bueno, está lo otro que has mencionado como esto que no se me da por llamar así como cierto conservadurismo, ¿no? Digamos, a lo oriundo, etcétera, ¿no? Y que repele los avances, en fin, ¿no? Es decir, creo que son dos cosas que creo que la mayoría no asociaría con los alemanes o con Alemania y que les llamaría Sí, la todo eso atención siempre como, se llamaba de manera peyorativa parte del, no sé, del canon como anglosajón. Es que eso es anglosajón, eso no es mm, parte de la identidad germana o lo que sea. Pero te propongo, hablando de los germanos, que ahorita sí te comparta brevemente y estoy seguro que te van a surgir muchas ideas de lo que dijo Freud sobre las sí, brujas, ¿te parece claro. bien? Porque ahora ya voy a ir con Freud y Adorno, que ya son dos que tratan de, yo le llamaría, tomar el camino para esclarecerse y nos, por ende, el fenómeno de las brujas, sus juicios, la cacería, etcétera. Entonces, ya en los primeros escritos, que estamos hablando aquí de los estudios sobre la histeria, cuando Ujú. Freud dice que está tomando el camino hacia el esclarecimiento de la histeria, a partir de ahí él se daba cuenta de que ya desde los, perdón, juicios por la brujería y las supuestas posesiones,
había formas de manifestaciones de la neurosis que eran las ujú, mismas que le tocaron a Freud. Estamos hablando aquí ya del siglo XX o finales del XIX. Es decir, que ya hace una conexión sin que explícitamente lo ponga ahí entre, digamos, la histeria, el fenómeno de la histeria, ujú, deconstruido o analizado por él, y la denominación previa de eso como comportamiento poseído, es decir, de bruja. O sea, ujú, ahí, digamos, trata de, para mí, yo le llamaría así, de esclarecer el fenómeno, de explicarlo y ya dejar atrás las explicaciones si fue el diablo, que si fue su no creencia en Dios, ujú, que si porque es una bruja, que porque vive su sexualidad. Es decir, todo eso lo deja atrás, sino trata de ya tomar en serio su legado científico de la ilustración y explicarse eso. También en el texto, en ese mismo texto, se da cuenta de que poco a poco había una formación en el inconsciente que se manifestaba en el supuesto miedo a las brujas, que había gente que le compartía, es que ahora hace tiempo ya no tengo miedo a las brujas por la noche. Luego ujú, también en ocasiones habla de las brujas en el drama de Shakespeare, Lady ujú. Macbeth, es decir, ese está en el texto sobre la psicopatología de la vida cotidiana, que eso sería también un tema al que voy a hablar en un rato, pero sobre la industria cultural actual, porque si no también sería un podcast aparte. Luego una anécdota cruel, pero la comparte en tono de burla, cuando dice que, cito, nos comportamos como el rey escocés de una novela de Víctor Hugo. No dice cuál, pero me parece que la única que queda es la que se llama Nuestra Señora de París, o hecha famosa por Disney, que se conoce como El Jorobado de Notre Dame. Ujú, Entonces, en esta novela, el rey se jactaba de disponer de un medio infalible para reconocer la brujería. Hacía escaldar a la acusada en agua caliente y luego probaba la sopa. Según el sabor, juzgaba si era bruja o no era ujú, bruja. Y bueno, Freud lo dice porque le parece una bestialidad a tal grado que por ende usa esa anécdota como para diferenciarse de este tipo de pues infamia absoluta. En otros escritos ya un poco más avanzado, en los escritos de Freud, se daba cuenta que ya la palabra bruja se convirtió en calumnia más o menos frecuente, sobre todo de niños hacia la niñera que los cuidaba. Muchas veces se le contaban es que esta bruja, es que ella es una bruja porque hizo tal cosa. Es ujú, decir, que ahí ya vemos algo que tú ya has dicho, la palabra bruja como un insulto, como la ujú, calumnia de alguien que no me hace bien, que ujú, entonces básicamente es ubicado en el espectro malo o por lo menos potencialmente peligroso. Y algo ujú, que te quería preguntar, que ya es lo último sobre Freud, que es en un texto que se llama La neurosis diabólica en el siglo XVII, en el que Freud dice, cito, si uno se atreve a utilizar la idea del diablo como sustituto del padre en la historia cultural, también puede ver los juicios por brujería de la Edad Media bajo una nueva luz. Es decir, que si uno acepta esta idea que propone Freud de decir, bueno, el diablo es el sustituto del padre y la bruja se observa como sirvienta de este padre, el diablo, entonces eso nos podría ilustrar, según Freud, y no sé qué pienses al ujú. respecto, un poco más quizás el odio y por ende la cacería y matanza sistemática de la llamada bruja. Sí, como si, o sea, es que esto último se puede como que pensar de varias maneras, pero a ver si se supone que Freud dice eso, es decir, el diablo como sustituto del padre, y resulta que lo que nos narran es que las mujeres en cuestión habían tenido un pacto por lo general sexual con el diablo, Ujú, es decir, porque no era cualquier tipo de pacto, sino casi siempre suponía que el diablo las hacía sus mujeres, ¿no? Digamos, bueno, estaría como detrás, bueno, fácilmente como perceptible como el fantasma del incesto, etcétera, ¿no? Como, y una vez más la represión de la sexualidad, ¿no? Es decir, una vez más como que el exacto, sí. móvil podría venir a ser ese en buena medida. Y es verdad que Freud todo el tiempo que, bueno, casi siempre que habla de las brujas, habla necesariamente de algo que toca el tema de la sexualidad, cuando creo que es una carta a Jung, si no estoy mal, que habla de las brujas y dice, bueno, claramente la escoba con la que se representan es un símbolo fálico.
¿no? Así la está montando un falo, básicamente, la mujer, ¿no? Es decir, incluso sobrevive en esas representaciones eso sexual perseguido, y que él considera que al menos por ejemplo, la descripción que se hizo de muchas supuestas poseídas, ¿no? No necesariamente calificadas de brujas, pero poseídas por el diablo. Dice, para Freud eran los famosos estigmas, para Freud eran más bien, digamos, síntomas, ¿no? Provenientes de la represión de la sexualidad en la histeria, es decir, eran casos de histeria, muchos de esos casos que se describen como propios de brujas o de poseídas, ¿no? Entonces sí, en Freud hay mucha, bueno, no sé si mucha, pero hay cierta presencia, digamos, de las brujas, Ujú, se las suele mencionar de diferente manera. La bruja como objeto fóbico, como ujú, aquello que exacto, el niño dice, a esto le tengo miedo, no, no es al mundo, a la hostilidad del mundo, a la presión del mundo, sino es la bruja, ¿no? O sea, también creo que todos los monstruos, lo decíamos de los zombies, tienen una cierta función en cierto sentido de objeto fóbico, ¿no? El objeto sobre el que exacto, recae sí. el mal. Bueno, y de hecho, llevado al extremo, eso se supone que es lo que se les acusa, es decir, son las causantes del mal, ¿no? Entonces hay que eliminarlas, ¿no? Es decir, como un punto en el que se confluye, digamos, o en el que se representa la angustia, ¿no? Propia de una época, de un pueblo, de una persona, etcétera, ¿no? O sea, creo que han servido en buena medida así los monstruos, ¿no? Creo que en el caso de las brujas no es diferente, ¿no? Y sí, bueno, eso es interesante leer eso en Freud. Y tenías Justo, también lo de justo, Adorno, de ajá. hecho, ¿no? Sí, exacto. Eso, el puente, porque de hecho, antes de que yo comente algo sobre este autor que nos gusta mucho, una cita que leí del texto, que en español debe llamarse Tabúes sexuales y el derecho hoy, algo así se llama. Ujú, ujú. Sí, sí, A ver, sí. sobre ese, ajá, ahí leí una pequeña cita antes de grabar. Vamos a verlo. El terror de los juicios de brujas que los Ujú, rackets feudales aliados utilizaban contra la población cuando se veían en peligro era al mismo tiempo la celebración y la confirmación de la victoria de la dominación masculina sobre los estadios prehistóricos de desarrollo matriarcal y mimético. ujú. La burguesía arrebató la virtud y el pudor a las mujeres. Los juicios por brujería florecieron cuando el universalismo tomista se había desmoronado. Del mismo modo, las exhibicionistas confesiones de pecado de quienes desahogan su moralismo asociándolo a la palabra armamento resultan tan atractivas para las masas porque el concepto de pecado, desvinculado del dogma teológico, ya no tiene sustancia. Esto refuerza el carácter específico de tabú. Si los tabúes primitivos, motivados por la prohibición del incesto, eran irresistibles porque su fuerza represiva excluía toda justificación, los tabúes sexuales se vuelven excesivamente fuertes en el estado de ilustración, que es a la vez total e impedido, puesto que ya no tienen razón de ser ni siquiera para quienes los obedecen. Bueno, esta cita apunta un poco más a lo que tú has dicho el día de hoy, ¿no? Algo sexual y no ideológicamente por el capitalismo, por la fe en Dios, lo que sea, sino que en el fondo tiene que Ujú. ver con represión sexual y una proyección por parte de los hombres a las brujas, ¿no? Sí, yo creo que fíjate que qué curioso, ya ahora que lo leíste, ya me acordé del texto y eso, pero así de entrada no fue mi mente a esa parte de en Adorno, justamente, ¿no? Que es un texto muy interesante sobre Ujú, la persistencia de la represión sexual en la época de ujú, la supuesta liberación, ujú, ¿no? Es decir, ¿no? Y creo que es muy interesante la referencia que él hace. Sí, es decir, a ver, tal vez siendo muy reduccionista, tal vez en el extremo, digamos, en buena medida, los procesos sociales están libidinizados, están sexualizados. Bueno, no serían tal vez nada novedoso decirlo, ¿no? Pero en este caso creo que sí se lo menciona, pero no me parece que se hace el énfasis en eso, ¿no? O sea, como teniendo el énfasis que la insatisfacción sexual propia de el régimen de esas sociedades, etcétera, ujú. es de tal magnitud que produce ese tipo de sintomatología social, ¿no? Donde produce esta creación, digamos, de esta imagen, ¿no? De la bruja
y funciona dualmente, ¿no? Porque digamos que permite el desfogue sexual, ¿no? El castigo del cuerpo de la mujer, gozar de alguna manera del cuerpo de la mujer, pero a la vez manteniendo la represión, ¿no? Es parecido, Exacto, me sí. hizo pensar mucho en algunos puntos lo que describen estos libros, ¿no? Que mencioné cuando en algún punto, no recuerdo, yo creo que es en dialéctica de la ilustración, pero en algún punto creo que es Horkheimer, creo que el que se le atribuye que escribió esa parte, sobre todo donde menciona que los nazis calificaban de puercos a los judíos y en función de eso yo me puedo comportar como un puerco contigo. O sea, yo Ujú. puedo permitirme hacer muchas cosas obscenas, puercas, pero en función de que tú eres un puerco, ¿no? Y creo que es exactamente lo mismo con lo que pasa con o sea, son unas prostitutas, son unas disolutas, son unas que han fornicado de tal manera con el diablo, llegan a decir cosas del tipo de que guardaban penes en un árbol, nada más que nunca los encontraron. Eso es muy famoso, porque eso lo mencionan varios autores, ¿no? Dentro de las cosas que decían estos creadores de este manual, estos dominicos, una cosa que insiste o que al menos la encontré referenciada dos veces, es que se decía que las brujas o muchas de ellas coleccionaban penes de sus amantes y los guardaban en un árbol. Y se supone que van a buscarlos, o sea, es decir, los jueces, etcétera, dicen, bueno, vayamos a ver el árbol, ¿no? Y van a ver el árbol y pues nunca hay nada. ¿Por qué? Porque son tan astutas, digamos, ¿no? Claro. Que los esconden. ¿Sabes a qué me sonó? A Irak tiene misiles nucleares. O sea, es exactamente, son penes también, ¿no? Es decir, nunca los encontraron, pero de mientras, pues ya invadimos y hicimos de las nuestras, ¿no? Es algo bien parecido, o sea, me sonó, sí, o sea, me hizo pensar mucho en esa vez, en esos años, en esa época donde tanto se decía que Irak y Saddam Hussein tenía armas nucleares escondidas y por eso hay que invadirlo, porque las tiene y nunca las encontraron. Bueno, es muy parecido esto, ¿no? O sea, guardan penes, docenas de penes, dicen, ¿no? Etcétera, en el momento de la creencia de que en efecto la gente parece ser que cree literalmente en que esto es posible, ¿no? Creen en el bien, en el mal divino, y van a buscar en el árbol y no hay absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, continuaron siendo culpables porque fueron tan astutas que los guardaron en otro lado. Entonces, eso es algo impactante. O sea, en muchas ocasiones no se prueba nada de lo que se les acusa. Aún así, eso, el que no podamos probarlo, prueba Es la justamente que prueba. tienen pactos con Claro, el diablo. claro. Esa es la prueba, precisamente. Y entonces, bueno, una cosa de veras demencial. O sea, el historiador este que retomé, el francés, este Bechtel, llega a hablar en términos de infección, ¿no? Dice, la gente que no estaba De acuerdo, sí. infectada de esta locura pudo haber, o sea, hubo gente que dijo, no, no, o sea, ¿qué les pasa? ¿No? O sea, esta cosa está, pero bueno, la verdad es que no pareció haber sido mucha oposición, ¿no? No, Y bueno, en poca, sí. fin, Sí, 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 poca, sí. es Sí, interesante esta cita de Adorno, es verdad que ahí menciona varias veces, ¿no? El asunto, no lo sí. recordaba. Siguiendo con este autor, y ya por lo menos de mi cuenta, ya casi para ir terminando, Ok, quiero mencionar dos películas ok, sobre bueno, quizás brevemente, nada más para que quede la constancia, o sea, lo que me gustó del libro de Federici es algo que no ujú, había pensado, es la cacería de brujas hoy. O sea, ella menciona que en ok, partes de África, en la India, en es Nueva verdad, Guinea, me sí, parece, si recuerdo bien, en Arabia Saudita, están matando mujeres hoy acusándolas de bruja. Es sí, decir, en el mundo islámico, no digo que en todo, y tampoco digo que sea un problema inherente al islamismo, pero hay algo ahí. Se está todavía difundiendo hoy la idea de que existen brujas y todavía son acusadas y en ocasiones matadas por ser brujas. Y además ella dice en el libro que son procesos que se incrementan en los últimos años. O sea, como tendencia actual, tampoco he leído casi nada sobre eso. O sea, si es algo actual, ¿por ujú, qué no hay artículos documentales que digan, bueno, está bien que analicemos históricamente los crímenes contra las mujeres? Estoy de acuerdo. Pero bueno, si hay crímenes hoy, pues también valdría la pena echarle un ojo a eso, por lo menos para mí. claro, Pero eso en el libro me llamó la atención y aprendí algo porque yo no sabía que todavía existe esa figura de bruja y que se le acusa hoy de ser eso. Luego, ya la película que quiero mencionar se llama ujú, La Bruja Witch
del Ujú, director Robert Eggers, que me parece un director sobrevaloradísimo, pero eso es tema para otro podcast. Sin embargo, en esa película de 2017, no voy a contar la trama, mm, ya hablamos en este canal sobre esa película, pero al final, en la última escena, la protagonista, interpretada por Anna Taylor-Joy, se emancipa desde mi punto de vista. Por eso traigo a colación esa escena, mm, porque en ujú, el cine y la recepción de la película lo tomó como un final no satisfactorio o que, entre comillas, el mal triunfó porque ella hace una unión con simbólicamente el diablo ujú, en la película para ujú. desnudarse, elevarse e irse a una especie de comunión de brujas, a una corona de árboles, algo así. Un Pero yo aquelarre. justamente, Ujú, exacto, pero mi lectura de esto es que se emancipa en ese instante porque así llega a lo que yo llamaría la liberación sexual que representa la modernidad, pero sobre todo que logra escaparse de la comunidad represiva que se nos retrata ujú, en la película, que estamos hablando de una comunidad medieval de un país, nunca se nos dice, de Escocia, Irlanda, que ya se imaginan 30 casas súper creyentes, te casas con el primer hombre que te encuentras y tu vida es campesina y vas a morir joven, etcétera. Entonces ella inconscientemente tiene el ímpetu, el impulso de escapar de esa vida monótona y muy ujú, pobre en espíritu, y al final la unión con el diablo le permite emanciparse en ese sentido. O sea, ujú, ahí sí como mi lectura contraintuitiva, que permite la película, que no me parece mala, creo que es ujú, eso que a veces al inicio, cuando comenzamos el programa, yo quería hacer de la ambigüedad de la figura de la bruja. O sea, que no me parece, si la tomamos en serio, ujú, necesariamente algo opresivo, sino creo que se puede, yo diría, reapropiarse en clave emancipatoria. E hice por lo menos el ujú, intento con el final de esta película. Y la segunda es la que se llama Brujas, la que me traumó, que es la versión original de los 90. Sufrió, porque ahí yo le llamo así, sufrió una readaptación de hace 4 o 5 años con el rol principal de la actriz Anne Hathaway, que me parece muy buena actriz, sin embargo en esta película no me gustó nada. Otro tema, en la película no me quiero enfocar tanto en la figura de las brujas, que hablamos mucho hoy, sino en la figura de la mamá del niño que se convierte en ratón por el elixir mm, de las brujas. Y sobre eso, antes de dar mi perspectiva de esta película, una última cita de Adorno, de un texto del 59 que reflexiona sobre el peligro o no de la superstición. Vamos a oír la cita y ahorita la comento. Me gustaría mostrarles algunos aspectos de la superstición que me parecen reveladores del estado de la sociedad en su conjunto, y me gustaría presentar la superstición en su forma socialmente efectiva actual como una especie de modelo o síntoma de un estado de conciencia que se está extendiendo extraordinariamente el día de hoy. Se puede observar en la superstición, como en un tubo de ensayo, una serie de tendencias sociales y sobre todo sociopsicológicas que en otros ámbitos son mucho menos inofensivas que la superstición. Esta actitud es una expresión de la tendencia general a neutralizar la mente, entendida como espíritu intelecto, como puede verse en la neutralización de nuestra educación en su conjunto. Y es precisamente esta neutralización, es decir, la tendencia general a registrar simplemente lo espiritual, sea del tipo que sea, a transformarlo en material educativo, es decir, a cosificarlo. La astrología es el síntoma de una tendencia general que es extraordinariamente desastrosa y que lo que puede deducirse de ella no es en absoluto su efecto inmediato, sino la tendencia general de nuestro mundo que se expresa en ella, que es cualquier cosa menos inofensiva. Es también, y con esto quiero concluir, antidemocrática en un sentido profundo. Para combinar esta cita con la película de Roald Dahl, más bien que se basa en la novela de Roald Dahl, creo que el director ujú, fue Robert Zemeckis, de la de hace 4 años,
Lo que me provocó la película es la preocupación expresada por Adorno en el texto, espero que más o menos sintetizada en la cita que acaban de oír, que es que lo que vemos en la película es una simultaneidad de, por un lado, la existencia de brujas y sus poderes mágicos malvados, y por el otro Ujú, lado, al mismo tiempo, por eso hablo de simultaneidad, la, entre comillas, bruja buena que busca con una especie mezcla de prácticas de vudú, homeopatía y creencia en Dios contrarrestar los poderes malvados de las brujas. Es decir, mientras que, sin duda, y qué bueno, hablar hoy de brujas malas causa cierta risa, o por lo menos eso quiero esperar, las prácticas esotéricas que se asociarían a la bruja, entre comillas, buena en mm, la película, pululan en todos lados. Es decir, que hay una especie de resurgimiento, o como te dije antes de grabar, de reencantamiento, como diría Weber, del mundo, que casi otra vez nos traslada al pensamiento, entre comillas, mágico, previo a la modernidad, que sería para mí la otra cara de la misma ujú, moneda con respecto a la idea de las brujas malas. Es decir, las brujas no pueden existir en un mundo ilustrado. Sin embargo, si abandonamos este o nuestra intención es de abandonarlo o de superarlo, o quién sabe cómo le llamarían hoy muchos, abrimos la puerta a nuevas cacerías tan infames como la misma cacería de brujas. Es decir, desde mi punto de vista nos tenemos que aferrar de alguna forma a la ilustración para que esto jamás se pueda repetir. Y ya lo último es, cito a Kant, que dice, vivimos en la ilustración, pero no en tiempos ilustrados. Y esta para mí es la semilla de todo esto, porque con esto Kant dice que si bien hemos llegado a, entre comillas, la ujú. ilustración, cuando dice que no estamos en tiempos ilustrados, implica que la ilustración es un proceso constante y nunca completo o acabado, sino se tiene que todo el tiempo reactualizar y yo diría que dialécticamente que superar y por ende todo el tiempo se tiene que hacer el esfuerzo de esclarecerse y nos el mundo. Y eso comienza para mí en ya no anhelar de manera nostálgica, romántica, como le quiere llamar, un mundo previo a la modernidad donde todavía cabía la posibilidad del pensamiento mágico que permitía también la existencia, como lo hablamos hoy, de la idea de las brujas. O sea, uno puede Ujú. no hablar de brujería bueno, esotérica a favor de la Pachamama, los valores culturales o lo que sea, y con eso no también abrir las condiciones de posibilidad para decir entonces Ujú. quizás sí hay gente mala que quizás ya no le van a llamar brujas, pero van a crear otra palabra, traidores o quizás una palabra que ni siquiera sé todavía hoy, y ya no vamos a poder racionalmente contrarrestar esos argumentos porque estamos en el mundo del pensamiento fuera del canon, entre comillas, del mundo ilustrado. O sea, una vez que reencanto al mundo, ya también lo reencanto con todo lo que eso conlleva, que conlleva también, en parte, la posibilidad de una figura como la bruja y por lo tanto también su cacería y su matanza. No sé si más o menos mi idea Ujú. quedó clara. Sí, yo lo que escucho, lo que yo entiendo de eso, o sea, por un lado es que entiendo como que la figura, digamos, de la bruja en el tiempo que corre, en los días de hoy, tanto tiene un aspecto como emancipatorio, como esa escena de esa película, que creo que es buena, no tanto por el director, sino porque está muy fundamentada en documentos, ¿no? Es casi Ujú, medio documental lo que hace, ¿no? Que creo que sí es, en efecto, creo que es una buena película. O sea, tanto da pauta o da pie para el aspecto, digamos, emancipatorio, como también contendría aspectos más bien regresivos, ¿no? Como por ejemplo, ujú, porque es verdad que, es decir, mucho de lo que se practica hoy, la charlatanería por la que ujú. mataron a tantas mujeres, de pronto es tomada en serio, Exacto. por supuesto, o sea, es decir, pero como que se hace, eso es lo que entiendo, lo que acabas de decir, como qué ocurre, digamos, cuando me tomo en serio lo que se supone que les atribuyeron a las brujas como tal, ¿no? Es decir, la creación de pócimas y
hacer diferente tipo de movimientos que muchas veces no conducen a mucho, ¿no? Es decir, aunque hay quien dice, ¿no? Hay quien dice que si tú crees pasan cosas, ¿no? Dicen los antropólogos muchas veces, ¿no? Pero entiendo tu punto, es decir, creo que tiene esta ambigüedad tal vez, ¿no? La figura de la bruja, tanto posibilidad, digamos, emancipatorias, de autonomía, de desestabilización de los cánones del cliché, pero también creo que tiene salida hacia una especie de regresión, ¿no? Una especie de oscurantismo, ¿no? Podríamos Sí, decir, o sea, ¿no? creo que para sintetizarlo bien sería, o sea, traje a colación el texto sobre la superstición, porque en ese texto Ujú, Adorno dice que el esquematismo del pensamiento, si se le puede llamar de ujú, esa manera, de la superstición, el problema es el esquema de pensar de esa manera. ujú, O ujú, sea, no es el problema que la gente se crea, como lo hablamos antes de grabar, Tauro, Aries, que crea en las fuerzas del universo. Digo, pues eso es inofensivo, como él le llama. Lo ujú, ofensivo comienza cuando evalúan quizás la justificación para una guerra de invasión con ese tipo de ujú, esquema de pensamiento, que digan, ah, mira, ujú, está bien invadir este país porque la luna está en tal posición y ujú, porque mi horóscopo dijo tal cosa. A partir de ahí comienza lo ofensivo, digamos, para la estructura de la sociedad. ujú. Sí, lo Y peligroso, entonces, ¿no? Ujú, exacto, es lo peligroso. Entonces, el esquematismo de decir, bueno, tengo en la película una bruja mala y para ujú, combatir la idea de bruja mala no uso para mí herramientas esclarecedores de la ilustración, sino me quedo en el esquematismo de que hay brujas y le contrapongo una bruja buena, pero me quedo ujú. en el esquema que existe la brujería. Exactamente. Y entonces creo que tenemos que Ujú. escapar ese esquematismo. De otra forma, no me parece que nos escapamos del peligro que podamos repetir otras formas que se parezcan a la infame cacería de brujas. Más o menos Ujú, creo que sí, ahora sí. lo pude explicar un poco mejor. Sí, digamos que eso, por así decirlo, como que vendría a legitimar una Exacto, persecución así de irracional, pero en exacto, función de que lo irracional está ya funcionando incluso en quienes normalmente funcionan, ¿no? Sí, sí exacto, es sí. verdad. Yo creo que eso está ahí, ¿no? Desgraciadamente, y pues por eso es que creo que el interés de estudiar este tipo de cosas, ¿no? La cacería de brujas como genocidio, bueno, pues nos puede, como decía al principio, como tal vez ayudar a pensar tendencias contemporáneas, ¿no? Porque en algún punto también los autores de la teoría crítica hablaban de, bueno, ayer fueron los judíos, antes fueron las mujeres, antes fueron los negros, o sea, ¿quién va a ser después? O sea, el punto no es una víctima en particular, sino la lógica del exterminio, la lógica de la Exactamente, sí. persecución, ¿no? Que se alimenta de este tipo de discursos, digamos, ¿no? Sí, Pero bueno, en fin, yo nada más, ya mi sí, último sí, sí. comentario es más en relación a películas también. Yo solamente, pues recomendar una nada más, que es que te contaba de ella hace tiempo que estábamos planeando esto, esta película sueca que es del mil Mm, novecientos veintidós que se escribe Haxan, parecido creo como se escribe en alemán bruja, de hecho, ujú, exacto, y sí. que creo que está bastante interesante ya, el solo hecho de que es bien antigua, del 1922 pues ya eso ya la hace interesante, está bastante conservada y en apariencia está bastante nutrida de diversidad de documentos donde se supone se hablaba de lo que eran las brujas y cómo funcionaba y cómo pasaba. Creo que lo refleja bastante bien esta película, y creo que es un buen documento, digamos, ¿no? Ahora que estamos en las épocas de Día de Muertos, de Halloween, en fin, bueno, pues ahí está una recomendación más, ¿no? Creo que hay varias películas, de hecho, Sí. sobre brujería y creo que un tema, por ejemplo, que del que no hablamos mucho fue del fenómeno de las brujas de Salem, ¿no? En Estados Ah, bueno, Unidos, sí, hablamos más bien cierto, en sí. Europa, ¿no? Pero ahí Sí. también tiene sus particularidades porque no fueron tantas, fue como muy ubicado, y tiene mucho que ver con la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Hay una serie, creo, de hecho, por ahí, que no sé si en Netflix o en algún servicio de estos que se llama Salem. Creo que no es muy buena, pero bueno, está un poco fundamentada en Ahí está. esos eventos, ¿no? De las Ya. famosísimas brujas de Salem, ¿no?
Pero bueno, yo solamente tendría eso ya para agregar, Cristian. Perfecto. Bueno, pues fue más largo de lo que pensé, pero creo que dimos por lo menos una Ujú. breve embarrada de la historia y de lo que se podría pensar sobre la figura de la bruja. Como dices, habría muchísimos más temas que abordar. Y bueno, creo que los dos podemos concluir de que pase lo que pase, que no se repita nunca una cacería de ese tipo contra ningún grupo de la Ujú. población en ninguna parte del mundo. De acuerdo. Perfecto, pues muchas gracias, Gibran. Gracias a ustedes. Y Gibran va a estar de vuelta pronto porque vamos a hablar de un texto que se llama Miedo y Política de Neumann, que en ese entonces seguramente vamos a estar pensando qué nos espera con la victoria de Donald Trump. Ok, hasta la próxima entonces. Gracias, Gibran. Cuídense. Bye.